Buenas noches. Este, Vamos a empezar con la estadística inferencial, unidad uno. Profesor Juan Morales, elaborado por Sotero Gómez. En el en 1.2, pensamientos estadísticos, ejercicio página 9 al 11. La primera pregunta es muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es aquella a que los propios sujetos deciden incorporarse a través de encuestas, a través de internet, encuestas por correo o encuestas telefónicas. Eh, Número 4. Contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante extender el contexto de los datos? Para resolver lo que cada valor representa y de dónde proviene. Siguiente pregunta. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esta es una pregunta que podemos responder posible, pero muy improbable. Accidentes de vehículos todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en el año 2004. El artículo señalaba que se trata de un nuevo récord y lo comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante se incluyó? ¿Por qué es importante? El valor no se incluyó el de la población y la muestra, ya que la población es importante para saber los datos que se utiliza como edad, sexo, etc. Pasemos a otro tema, tipos de datos. Pregunta número 1. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Ok, podemos descifrar que los datos cuantitativos consisten en el número que representan conteos y mediciones, y los datos categóricos consiste en nombres o etiquetas que no son números y que no representan conteos o mediciones. La siguiente pregunta, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicado en las intersecciones del tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según los datos del artículo For Exhibers. Como respuesta podemos tener que los datos son discretos. Temperaturas reales en grados Fahrenheit. ¿Cómo aparece en el conjunto de los datos 11 en el apéndice B? Que revisamos el conjunto de datos 11 y podemos descartar que el nivel de medición de intervalos, ejemplo, temperaturas corporales en grados Fahrenheit o Celsius. Escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud de números correspondiente al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Podemos tener el nivel de medición de estas calificaciones puede ser ordinal porque es respuestas razonables, ya que tienen valores para determinar un resultado.
Pasamos al siguiente tema, pensamiento crítico. Eh, Correlación y casualidad. Con el uso de datos de la FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, eh, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o una asociación entre el número de armas automáticas registradas y en la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Mi respuesta es no, no se puede definir el aumento de homicidios debido que el aumento de armas registradas ah, debido al aumento de armas registradas porque no se cuenta con la cantidad y no se disminuye el número de homicidios con la disminución del registro de armas. Siguiente pregunta. El chocolate es un alimento saludable. En Nueva York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin, el chocolate ocupa el lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, vino tinto, las frutas, los vegetales y el té verde. Varios estudios reportados en Human Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. La empresa de dulces y la de chocolate manufactura pusieron una gran parte de la investigación. ¿Qué es correcto en este estudio? Podemos determinar que no existe una tendencia de datos en la población para determinar dichos resultados. El porcentaje es una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número de red de los usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Okay, esta es una operación que podemos sacar el resultado en el programa del Minitab. Nada más es ir calculadora. Ok, ponemos calculadora y simplemente multiplicamos 734 por 49. 734 por 49 entre de 100. Todas las funciones. Ok. 734 por 49. Tenemos que poner los datos aquí en el Excel. Ok, que viene siendo que el claro ejemplo es de 734. Es simplemente tomar
en la calculadora y multiplicar 734 por 49. Esto dividido entre 100. Y tenemos un resultado de 360 usuarios aproximadamente. De los 734 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viajes consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron de manera frecuente u ocasional para revisar planes de viajes consultando información en línea? Okay, este es la misma operación, pero simplemente tenemos que multiplicar 323 por 100 dividido entre 734 y tenemos el resultado. El resultado es el 44%. Dice que está mal en este asunto. El periódico Netport realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran esta pregunta: ¿apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y el 87% dijeron que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. Okay. En la respuesta 1, bueno, tenemos la respuesta que network no es una palabra que no existe y no se reportan los que llamaron. Seguimos la siguiente pregunta. Recolección de datos muestrales. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de muestras aleatorias simples, es probable que los resultados sean representativos de la población general de los adultos estadounidenses. ¿Por qué? Sí es probable, porque se escogió sujetos específicos con las mismas características. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacias a 337 niños infectados, tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy Safety, que es una médica medicinal de la asociación. Podemos decir que en la respuesta es experimento, porque se asignó aleatoriamente a personas de ciertos tratamientos mientras que otros no. Estudios de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción con base de un proyecto patrocinado por la corporación Russell and Development. Y podemos decir que el muestreo es conglomerado. Diseño muestral. En el artículo los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. El primer grupo tratando de tironanina y el segundo grupo trató con una píldora de sal normal y dopamina, y el tercero un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado de placebo. Describa significado con cada uno de estos determinantes en el contexto de dicho estudio.
En un experimento prospectivo se indica con una exposición de una supuesta causa. El aleatorio puede presentar resultados diferentes, es decir, no se puede predecir o reproducir el resultado exacto de una experiencia particular. El doble ciego se usa para convertir que los resultados de una investigación pueden dar fluidos por efectos placebo. Pasamos al capítulo 2. Distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuman las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios, ¿cuáles deberían ser la suma de las frecuencias relativas? Frecuencias relativas es la suma de todas las frecuencias en las que nos permiten hacer comparaciones de muestras de distinto tamaño. Identificación de distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencia del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretaron con poco rigor, ¿parecería que la distribución es normal? Sí, porque los criterios que se interpretan son de manera poco estricta, a lo que simboliza que la distribución es normal. Pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desecha de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechados en un conjunto de datos de 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie un límite inferior de la clase de 1000 libras y utilice la anchura de la clase de 4 libras, 4.0 libras. Parece que los pesos de papel desechable tienen una distribución normal. Comparen los pesos de papel desechable con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencia del ejercicio 7. La respuesta es sí, tiene una distribución normal. Y aquí vemos la tablita que nos muestra en el ejercicio. A base de esta tabla se hizo la comparación y podemos determinar que sí tiene una distribución normal. Números de clase. Para la construcción de una distribución de frecuencia, los lineamientos de Sturger sugieren que el número ideal de la clase puede ser aproximadamente usado 1 más long n long 2, donde n es el número de valores de datos. Utilice este alineamiento para completar la tabla que aparece en el margen. Tenemos la tabla que está incompleta. Está esta tabla. Simplemente es debido al patrón que manejamos aquí, los números de valores de datos, tenemos un número ideal de clase. Entonces, tomando como patrón y como base las cantidades, pudimos sacar el resultado de las que estaban pendientes. Conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 64, 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este grupo de datos? Con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. Interpretación de efectos de valores típicos. Repítase al conjunto de datos del 21 del apéndice B sobre la carga axiales de las latas de aluminio de 0.00111 pulgadas de grosor. La carga 504 libras es un valor típico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya el valor de 504 y luego construya un histograma sin este valor.
En ambos casos, inicie la primera clase de 200 libras y utilice la anchura de 20 libras. Plantee una generalización sobre el efecto que tendría un valor épico a un histograma. Okay. Realizando la actividad, podemos determinar que la distribución de frecuencia, en el caso donde se incluye el valor de 504, esta distribución no es normal, debido a que la expresión que hay en una frecuencia es la de 504. Es mucha a comparación en donde excluimos ese valor y la gráfica, y es una gráfica normal. Ok. Diagrama estadística, gráficas estadísticas. Diagrama de dispersión. En el ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de la temperatura y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión? ¿Y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Son datos cuantitativos, pareados con ejes horizontales y verticales X. Esta gráfica permite ver si hay relación entre los datos de las dos variables que estamos analizando. La gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2-9, basada en los datos de USA, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Se construye una gráfica de Pareto con los datos de la tabla. Que teniendo la tabla, podemos realizar un diagrama de Pareto. Realicemos la actividad en el Minitab. Ok, tenemos universidad publicada en 2 años. Copiamos y vamos a pegar en el luego vamos a darle start. Seleccionamos Pareto Chart. Ok, en df ok, aquí seleccionamos universidad. Ok, y en title le vamos a seleccionar diagrama de Pareto. Ok, en frecuencia, aquí vamos a poner frecuencia, ponemos secuencia relativa. Vamos a dar opciones. En X dice que vamos a poner universidad, y en Y universidad. Y en Y ponemos a frecuencia relativa. Frecuencia relativa.
Okay. Y vamos a con el 80% en COVID. Ok, vamos a hacer el 80%. Vamos a ok. Ok, tenemos una gráfica detallada, una gráfica, un diagrama de Pareto. Que este diagrama de Pareto es similar al que tenemos graficado en la tablita de comparación. Ok, que el primero empieza con 40, aquí estamos viendo. Luego publicada en 2 años, aquí dice. Tenemos un 36.8, está aquí. Y el resto de valores está reflejado en la misma gráfica que vimos aquí. Seguimos. Gráfica de Pareto según grupos de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos. Ejercicio 29 de la sección 2-2. Ok, este es la tabla. Tenemos un grupo sanguíneo de O, A, B, y una frecuencia. Es similar al mismo ejemplo que vimos. Similar, es igual al que acabamos de realizar. Ok. Gráfica de tallo y hoja expandidas y condensadas. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. A. La gráfica de tallos y la hoja se pueden expandir subdividiendo los renglones en la hoja que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros 2 renglones de la gráfica después de su expansión. Complete los siguientes 2 renglones de la gráfica de tallo y hojas expandidas. Tenemos la base de datos. De la base de datos podemos tener tallo 6 y hoja nos da el ejemplo. Debido a este ejemplo podemos sacar una muestra de una muestra de renglones sobre el tallo y la hoja expandida, que está aquí. Es igual a este. La gráfica de tallos y hojas se pueden condensar cambiando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de graficar reducida no se distorsione. Complete la gráfica del tallo y la hoja condensada insertada en los datos restantes. Ok, tenemos la base de datos, la tabla de datos, y igual realizamos la misma actividad como pudimos representar en la tabla. Y tenemos el resultado en la parte de abajo, la tabla completa. La tabla dice la ética de estadísticas. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar los datos que muestran un valor pues, como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas y crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar.
¿Sería ético construir una gráfica de ese tipo? La respuesta es no. La gráfica se debe crear de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de manipularlos por una gráfica confusa. En gráfica en peso, de peso. Según datos de Gordon, las mujeres tienen un peso promedio o una medida de peso de 137 libras o 62 kilogramos. Y los hombres tienen un peso promedio o una medida de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En la gráfica que se muestra en el margen se representan esos promedios. La gráfica describe los datos de forma imparcial porque no se muestran las gráficas, no se muestran los datos de forma imparcial. Los pesos en kilogramos o en libras son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor a la que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pasan alrededor de un 58% más que las mujeres. Medidas, tendencia central. El número 2, promedio. Un encabezado de Estados Unidos, Today, afirma que el ingreso familiar promedio cae en 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en estadísticas? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de palabras promedios? El término promedio en estadísticas se conoce como cantidad o valor medio que resulta de dividir la suma de todos los valores, entendiendo que la palabra promedio es la adecuada, ya que va dirigida a la suma de todos los valores. Dice, puntuaciones FICO. A continuación se representan las calificaciones de crédito de una tabla aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era de 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Tenemos los valores dados. Podemos determinar que la media es de 760.90 y no es consistente. Podemos elaborar a 8. Ok, podemos realizar la actividad. Tenemos cargados los datos en el Excel, ya que nos los dan en el ejercicio, pero no se puede copiar, se tiene que pasar al Excel para poder realizar la actividad. Okay. Tenemos que irnos vamos a estar más en estadística. Tenemos display descriptive. Ok, ponemos aquí base de datos, seleccionamos base de datos, variable datos, estadística, display descriptive.
Statistic, quitar todos menos. Ok, como no nos. Esta es las opciones que nos dan. En este caso queremos sacar la medida, la media. Entonces quitamos las opciones que nos muestra y dejamos la media. Y le damos OK. Los datos son 760. 760 es el que tenemos aquí. Escrito 760.9. 760.9. Satélites. A continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Nos dan los bases de datos. Como los datos son muy pobres, es imposible saber de qué país se trate. Ok, seguimos con la siguiente ejercicio. Voltajes de una casa. Remítase el conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltajes medidos. Ok, tenemos la base de datos. Voltaje de una casa. Vamos a copiarlos todos. Ok. ...27 tenemos a... ok, en este caso vamos a insertar los tres datos, que es casa, generador y dispositivos. Vamos en Start, base statistic, display. Ok, insertamos casa, voltios, generadores y dispositivos. Nos vamos a ir a statistic y quitar todo menos media y mediana. Ok, vamos a statistic, media y mediana. Damos OK y OK. Y tenemos, nos da el resultado, que es el mismo. Tenemos el mismo resultado, que tenemos en casa tenemos una media de 123 y la mediana de 123 es casi similar a la media y la mediana. El generador lo tenemos 124 y la dispositivo 123. Tenemos la definición, y como resultado podemos tener en que los tres casos su medida varía por pocas décimas. Por otro lado, la mediana resulta en los tres casos iguales. Ok, seguimos con el siguiente ejercicio. Mediana, cuando los datos se reúnen en una distribución de frecuencia, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene a la mediana. Luego supone que los valores en esa clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar. Si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m
es la suma de frecuencias de clase que proceden la clase de la mediana. La mediana se puede calcular de la siguiente forma. Okay, aquí tenemos la fórmula que es límite inferior de la clase de la mediana más la anchura de la clase. Esto es multiplicado y dividido por n más 1 entre 2 restado a m más 1, y todo esto dividido en frecuencias de clase de la mediana. Utilice el procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencia del ejercicio 29. ¿Qué diferencia existen entre el resultado y la mediana de la lista original de datos, que es de 20.0 miligramos? ¿Cuál valor de la mediana es mejor, y el que se calculó la tabla de frecuencias o el valor de 20 miligramos? 20.9 miligramos. El valor de 20.0 miligramos es mejor porque se basa en la base de datos originales y no incluyen interpolación. Dice comparación de variación. ¿Cuáles datos cree usted que tienen mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general, o los ingresados de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. ¿Por qué? Podemos deducir que los ingresos de adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadísticas constituyen un grupo mucho más homogéneo, que probablemente tienen ingresos mucho más similares. Salarios de entrenadores de fútbol americano en la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de la muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano, según datos de USA Today. ¿Qué cambios se observan en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Tenemos nuestra base de datos, tenemos los salarios aquí marcados. Tenemos que usar el mismo proceso, es intercambiarla, solo es cambiar mismo proceso, solamente cambiar la desviación estándar, que el mismo proceso del que realizamos aquí. En vez de seleccionar media y mediana, simplemente seleccionamos desviación estándar. Y tenemos respuesta. La desviación estándar sin omitir el salario más alto es de 371, mientras que la desviación estándar omitiendo el salario más alto es de 217. Como podemos ver, la diferencia entre la desviación estándar es de 154.543. Ok, tiempo de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes de Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y el del Bank of Providence, donde los clientes esperan en las filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Tenemos Jefferson Valley, una sola fila. Tenemos 6.5, 6.6, 6.7 Providencia. Y fila Providencia, tenemos filas individuales, tenemos también la base de datos 4.2, 5.4, etcétera. Tenemos dos valores, tenemos la de Providencia y tenemos la de Jefferson. Ok, vamos a sacar lo que nos está pidiendo, lo que es una descripción de estadística. Ok, es el 24, el ejercicio 24. Tenemos los datos los tenemos en el lado del Excel. Nos copiamos y vamos a pegar en el sistema Minitab.
Ok, tenemos los dos datos, Provincent y Jefferson. Tenemos a ok, tenemos, vamos a estar display script, que en este caso vamos a poner Jefferson. Seleccionamos nada más Jefferson. Quitamos coeficiente de variación. Ok, ponemos coeficiente de variación. Quitamos la media. Ponemos OK. Y ok, tenemos, damos OK. Tenemos una Jefferson, tiene de 6.67. 6.67. Y la Provincent igual, vamos a marcarlo. Ok, vamos a Start, Base Statistic, Display Script. Ahora vamos a dar eso, vamos a dar la segunda opción. Seleccionamos coeficiente de variación, le ponemos OK y tenemos de 28.25.48. Y tenemos 25.48. Sacando la conclusión, evaluando el coeficiente de variación, que el banco supera el coeficiente de variación de Valley. Siguiente ejercicio, gráficas de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generadas por Standix de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales en la NASA, que nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423 que están reflejados aquí en la foto, en la imagen. Donde 0 es la hora de duración del vuelo más corto. El primer cuartil Q1 es 166, que es este. Horas. El segundo cuartil es Q2 o mediana, que es 215, que es en la parte de arriba. Y el tercer cuartil Q3 es 269 horas, que es este. Y el máximo de horas es de 423, que es al final, que marca un inicio y un final. Dice punto 65. Dice 16 perceptiles. En los ejercicios de 15 a 18 utilicen los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Ahí tenemos esta base de datos y que nos están pidiendo con el punto 6.65. Ok, tenemos este lo vamos a realizar en la calculadora, que ya tenemos la base de datos en el Excel. Ok, tenemos el punto 65. Vamos a copiar. Pegamos. Ok.
Luego ok, seleccionamos el calculator, ponemos el punto, la C2, punto 65, buscamos el statistic, ok, buscamos funciones, vamos a buscar statistic y ponemos perceptil. Ok, de perceptil vamos a seleccionamos Super Bowl. Ok, Super Bowl, vamos a poner aquí Super Bowl, y de Super Bowl vamos a agregar el punto 65 que nos está pidiendo en el ejercicio 16, punto 65. Compramos esto que no nos sirve, punto 65. Ok, y vamos a dar ok, automáticamente nos aparece el resultado en la parte de aquí de abajo, que es 56.25. 56.25. Y tenemos el dato que tenemos aquí, 56.25, pero como los décimas es menor, se queda en 56. Ok, en el ejercicio 19 a 26 utilicen la misma lista de los 24 valores ordenados que se utilizaron en el ejercicio del 15 a 18. Calcule el percentil o cuartil indicado. Ok, en este caso tenemos el número 5, el resultado, la misma, en la misma actividad, que se usa. Pasamos al siguiente ejercicio. Déciles y quinteles. Para un conjunto de datos existen 9 déciles, designados como D1, D2, P, D9, que separados con los datos ordenados en 10 grupos, con aproximadamente el 10% de los valores de cada uno. También existen 4 quintiles, que dividen los datos ordenados en 5 grupos, con aproximadamente el 20%, con los valores de cada uno. Note la diferencia entre los quintiles y los cuartiles que describamos anteriormente en esta sección. Utilice las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3-4 de la página 116 y obtenga los déciles de 1, de 7 y de 8. Utilice las cifras de presupuesto de películas que incluyen la tabla de 3-4 y obtenga los resultados de quintiles. Ok, tenemos la tabla de películas ordenados. Este ejercicio es la misma operación que realizamos en la parte de arriba. Tenemos que sacar los valores, lo que nos piden, lo que es el de 1, de 7 y de 8, y buscamos los 4 quintiles que tenemos aquí. Es la misma operación que realizamos en la parte de acá arriba. Ok, seguimos. Distribución de frecuencias. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla. Incluye 7 clases. Ok, tenemos la tabla
el pulso de mujeres y pulso de hombres, y tenemos la tablita de frecuencias. Tenemos que realizar un diagrama eh, para poder ordenarlo de acuerdo al pulso y la frecuencia. Entonces pasamos a hacer este ejercicio en Minitab. En este caso vamos a agarrar, tenemos los datos que nos dan. Ejercicio final. Tenemos pulso de mujeres, pulso de hombres. Vamos a tomarlos para copiarlo y lo vamos a pegar en el pulso de hombres, pulso de mujeres. Vamos a tomar, vamos a ir en la opción de graph, Instagram, seleccionamos la primera opción. En este caso vamos a poner pulso de mujeres. Vamos a irnos, vamos a editarlo, etiqueta, frecuencia de datos, frecuencia de edad, pulso, vamos a poner pulso, frecuencia de pulso de mujeres. Ok, vamos a realizar escala. La escala vamos a hacer en frecuencia. Dice pulso de mujeres, aceptar. Ok. Vamos a dar ok y vamos a darle aceptar. De este lado vemos, le voy a dar doble clic en el, podemos tener la frecuencia, pero tenemos que ajustarlo a como marca la tabla. Tenemos un histograma, pero tenemos que ajustarlo de acuerdo al pulso y la frecuencia. Entonces okay, vamos a darle doble clic, le vamos a dar donde dice Bunning. Vamos a poner 7 en number intervals 7. ¿Por qué 7? Porque 7 son la frecuencia. La tablita nos muestra 7, 3, 6, 7. Tenemos 7 frecuencias. 7. Y este lo vamos a borrar. Y lo vamos a poner. Vamos a ponerlo de 10 en 10 porque según la tabla muestra de 60, 70, 80, 90, 100. Ok, vamos a agarrar 64.5, que es donde vamos a arrancar. 64.5, vamos a 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Ok, tenemos la frecuencia de pulso de mujeres. Le vamos a agregar la
los datos de etiqueta. Ok, tenemos una frecuencia de 12, 14. Ok, si nos damos cuenta, de 12, de 14, de 11, de 1, de 11, 1, 1. Entonces, el resultado que tenemos aquí, de acuerdo a la frecuencia, es la misma que, que coloqué en el ejercicio. Tenemos la frecuencia de 10, de 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. 11, 1, 1, 0, 1. Ok, seguimos con la siguiente actividad. Dice, distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, las frecuencias de una clase sustituye con una frecuencia relativa una proporción, una frecuencia eh, porcentual, un porcentaje. Ok, tenemos la tabla. Ok, repetimos el mismo procedimiento, simplemente le vamos a dar, vamos a cambiarle, vamos a ver, este ya quedó. Es un porcentaje, vamos a cambiar en porcentajes. Ok. Seguimos. Vamos a dar graph, histogram, porcentaje. Ok, aquí lo dejamos igual. Vamos a dar ok. Ok, tenemos el histograma. Le vamos a dar, vamos a cambiar. Vamos a poner de 7 igual. Con la misma de 7. Ok, vamos a ponerle de 7 igual. Y tomando la tabla, la muestra de la tabla, que dice que es de 60, 70, ok, es el mismo proceso. Entonces seleccionamos quitamos esto, 74.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. Nos da una frecuencia, agregamos los datos. Ok, si nos damos cuenta, tenemos un 30%, un 35%, 30%, 30%, un 35%, un 27.5%, un 27.5%, 27.5% y así sucesivamente. Pasamos a los pulsos de hombres. Ok, en este caso vamos a incluir 10 clases, ya no son 7. Entonces, hacemos la misma operación. Esto no nos sirve. Ok, en este caso vamos a agarrar histogram. Vamos a agarrar la primera opción, pulso de hombres. Aquí la vamos a cambiar, le vamos a poner pulso de hombres. La escala va a ser de porcentajes, no, aquí lo vamos a cambiar de frecuencia. Y le vamos a dar doble clic. Se nos olvidó ponerle de 10. Ok, tenemos tenemos la gráfica y le vamos a agregarlo
la frecuencia de pulso de hombres. Que en este caso es me da esto, la frecuencia que es de 067. Veamos, comparamos 067. Comparamos la respuesta y nos podemos darnos cuenta que es la misma gráfica que tengo reflejado en el ejercicio. Ok, seguimos. Radiación en dientes de leche. A continuación se representa una lista con las cantidades de estrepticio 90, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes en Pensilvania, nacidos después de 1979, con base de datos de construya una distribución de frecuencias con 8 clases. De distribución de frecuencias tenemos la base de datos, es similar al que realizamos arriba. Entonces tenemos la base de datos que ya pusimos, que ya copiamos en el Excel. Vamos a pegarlo en el este ya no nos sirve, pegamos radiación de dientes. Vamos a tenemos radiación de dientes, es el mismo, podemos decir que es el mismo procedimiento. Ok, damos Instagram, hacemos el primero, radiación de dientes, vamos a ponerlo en pulso de frecuencia de radiación de dientes. Escala vamos a poner en frecuencia y vamos a dar aquí, nos muestra el dato, esa radiación de dientes. Vamos a agregar los datos, agregar una etiqueta. Tenemos de 1, 1, 4, 7. Tenemos una frecuencia de radiación que mi resultado es similar al que puse en la tabla. Tres, 6, 7, 8. Ok, en este caso yo la dejé en 8. Podemos ponerlo, aquí está en 9. Okay, vamos a ponerlo en 8, a ver si vemos un cambio. Ok, entonces el primero es 2, 2, 5, 9. 2, 2, 5, 9. Ok, podemos la comparación de mi resultado es similar al resultado del Minitab. Dice histogramas. Los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La edad está dada en años, en estaturas, en pulgadas, en peso, en circunferencia de la cintura, en pulso es frecuencia de pulso, en cis es la presión sanguínea sistólica, días es la presión sanguínea, el col es el colesterol, el IMC es el índice de masa corporal, el MUS es la longitud de músculo, el codo es la anchura del codo, el NUN es la anchura de la muñeca, el bra es la circunferencia del brazo. Realiza los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso,
el índice de la masa corporal. Entonces, en este caso, tomando en cuenta la base de datos que manejamos, que nos proporciona el archivo, entonces tomamos en cuenta este archivo y podemos decir, aquí puse estatura, edad, estatura, peso. Entonces es pegamos lo que tenemos, que lo que colocamos, lo que pasamos al Excel. Ese no nos sirve. Okay. En este caso vamos a ir donde dice graph, histogram, seleccionamos la simple, ponemos edad, de edad. En escala vamos a poner frecuencia, edad, ponemos 8, vamos a poner 8 intervalos. Ok, este está bien. Vamos a darle ok, ponemos 8 y manejamos este. Tenemos una frecuencia de radiación de edad, que es en la primera. Tenemos esto. A ver. Tenemos, vamos a realizarlo nuevamente, el ejercicio, histogram, simple, vamos edad, ponemos edad, aquí ponemos edad, escala, frecuencia, le damos aceptar. Doble clic. Ocho. Okay, mantenemos ese la frecuencia de radiación. Esta frecuencia de radiación le vamos a agregar la estatura. Entonces buscamos, damos igual, Instagram, ponemos el siguiente renglón, ponemos estatura, no, perdón, está aquí. Luego le vamos a dar donde dice, le vamos a agregar añadir las etiquetas. Le vamos a dar donde dice Start, Basic Statistics. Le vamos a poner donde dice el Graphical sumar. Vamos a sumar lo que es estatura. Aquí vamos a poner en estatura vamos a poner el 95%. 95% que está aquí.
Vamos a ver, ok. Nos damos cuenta que tenemos una tenemos una radiación, una frecuencia de radiación más descriptiva a este, que es lo que tenemos aquí guardado. A ese ejemplo vamos a agregar lo que es el peso. Entonces agregamos, sumarizamos y agregamos lo que es el peso, manteniendo el 95% de frecuencia. Entonces aquí manejamos otro el peso agregado a lo que nos está pidiendo el sistema. Entonces, como ven, aquí tenemos frecuencia de radiaciones de edad, de estatura, de peso. Tenemos las definiciones que nos arroja el sistema. Y así sucesivamente podemos ir sacando lo que nos pide el ejercicio. Ok, seguimos. Como ya al final, ya para finalizar, herramientas de estadística del proyecto, yo me enfoqué mucho en el proyecto, en un proyecto que se inició en la Samsung. Es una empresa mexicana que dio apertura a una nueva área de trabajo de reparación durante las primeras semanas. Los cuales sabemos todos que cuando son las primeras semanas no es fácil mantener un proceso, ya que debido con en el camino de acuerdo a lo que está saliendo en el día, podemos ir viendo mejora para tratar de evitar reincidencias en el trabajo. Entonces, en la primera semana los resultados no fueron buenos debido a que se incrementó el índice de scrap. Sabemos que el índice de scrap se sube. Si sube el índice de scrap, la ganancia disminuye porque es pérdida de material. En la siguiente tabla mostraremos la tendencia de operaciones de 2 semanas. Empezamos la semana 30 y 31. Tenemos un plan de reparación de 500 piezas, la cual se repararon 300 y 320 en la primera y en la segunda semana. Sumando las cantidades de 300 y 200 junto al total de 500 piezas, el plan sí se está obteniendo, pero con mucho desperdicio, que un total de porcentaje de desperdicio tenemos el 40%, el cual está a punto de llegar al 50%. Eso perdemos mucho dinero en cuestiones del scrap. Entonces en la siguiente semana nos fue regular, entonces podemos tener un 36%. Tenemos un plan de producción que lo mantenemos en 500. El 500 piezas va a ser fijo. La reparación, nuestra meta es que la reparación y el plan se alcancen en la misma cantidades, manteniendo un índice de scrap menor a 1. Ok, se analizó el problema del scrap, y se realizó junto con los involucrados, el cual se crea un plan para reducir el índice de desperdicio. En ese tema se tocaron temas importantes como eliminar demoras en el proceso, limpieza de orden del proceso, entrenamiento de los técnicos. Por mi parte ha sido todo.